37 detenidos en una sola madrugada, 25 armas de fuego apiladas sobre el asfalto del condado de Orange, 54 kilos de metanfetamina y 4 kilos de fentanilo catalogados por peritos del FBI antes de que los noticieros de las 8 de la noche siquiera armaran su cabeza de nota. Eso es lo que dejó la Operación Paraíso de los Gangsta en el sur de California este 23 de abril de 2026. Ya viste el titular. Ya viste la foto de los detenidos esposados frente a los vehículos blindados. Ya escuchaste al fiscal federal Bill Essayli frente al micrófono diciéndote que esto fue un golpe decisivo. Pero lo que vas a ver ahora es lo que se quedó fuera del comunicado oficial, lo que los peritos del Buró Federal de Investigaciones encontraron cuando las cámaras ya se habían ido, lo que nadie en la televisión abierta está procesando con la profundidad que este caso exige, porque la captura de 37 operadores de la M no es el final de nada. Es la apertura de un expediente que conecta las celdas de la prisión estatal de Ironwood con los laboratorios clandestinos de Sinaloa, con las calles de Anaheim, con los domicilios de adultos mayores en Lakewood, a quienes alguien llamó a cobrar un impuesto que nunca pidieron deber. La cadena de mando que el FBI tardó meses en trazar no empieza ni termina en los 37 que cayeron esta mañana. Empieza en una lógica carcelaria que lleva décadas funcionando como estado paralelo dentro del sistema penitenciario de California, y termina en un pacto con el cártel de Sinaloa que los propios documentos judiciales fechan desde 2025. Aquí no te vamos a dar la manchete, te vamos a dar la autopsia. Vamos a abrir esta operación pieza por pieza, catalogar el inventario de lo que se encontró, mapear la red de intermediación que hizo posible que un grupo carcelario controlara la distribución de fentanilo en el sur de California, y al final vas a entender por qué los 37 detenidos de hoy no desmantelan la estructura, solo exponen su forma. Hay un objeto que ningún noticiero mencionó entre el inventario de esta operación. Un objeto que reconfigura el peso moral de todo lo que vas a escuchar a continuación. No te muevas. Lo que viene cambia cómo vas a leer la próxima portada de noticiero. Quédate hasta el final. Eran las 4 de la madrugada del 23 de abril cuando las primeras unidades tácticas del FBI formaron caravana en las calles del condado de Orange. No había sirenas. No había luces giratorias. Solo vehículos blindados avanzando en silencio por avenidas residenciales donde la mayoría de las familias dormía sin saber que a menos de 100 metros de sus ventanas había casas tipo bungalow, catalogadas como centros logísticos y financieros de la organización criminal más antigua y estructurada que opera desde el sistema penitenciario del estado de California, la mafia mexicana, la M, una organización que no necesita territorio en la calle porque su territorio es la celda misma, el pasillo de la penitenciaría, el patio de ejercicios donde se dictan sentencias que ningún juez estatal firma, pero que todos los presos hispanos del sistema conocen de memoria. La M no nació en los barrios. Nació en 1957 dentro del reformatorio juvenil de The Well Vocational Institution en Tracy, California, cuando un grupo de jóvenes de origen mexicano decidió que la única forma de sobrevivir dentro del sistema era convertirse en el sistema. En casi 7 décadas, la organización construyó una estructura de control que ninguna otra pandilla carcelaria en Estados Unidos ha logrado replicar con la misma eficiencia. Una jerarquía vertical de carnales, soldados y asociados que opera simultáneamente dentro y fuera de los muros, que impone reglas a todas las pandillas callejeras hispanas bajo su área de influencia y que cobra un impuesto sobre cada gramo de droga que se vende en los barrios de Los Ángeles, Orange, San Bernardino y Riverside. No como metáfora, como sistema tributario real, con cuotas establecidas, con consecuencias documentadas para quien no paga, con operadores financieros que llevan la contabilidad en teléfonos encriptados y en mensajes codificados que los investigadores del FBI tardaron meses en descifrar. Jaime Alvarado, 42 años, alias Junior, y Brian Barbas, de Lake Elsinore, era uno de esos operadores. No era el hombre más visible de la estructura. Era precisamente el tipo de perfil que la EM prefiere en sus posiciones intermedias. Alguien sin antecedentes de alto perfil, alguien cuyo nombre no aparece en las bases de datos de las agencias de inteligencia hasta que los analistas financieros del FBI empiezan a trazar los flujos de efectivo que pasan por su domicilio. Karina Cesena, 32 años, también de Lake Elsinore, operaba en el mismo nodo logístico. Mario Flores, 40 años, alias Happy, de Anaheim, manejaba una ruta de distribución en el condado de Orange, que los investigadores identificaron como uno de los canales primarios de entrada de metanfetamina proveniente de laboratorios vinculados al cártel de Sinaloa. Happy,
un alias que dice todo sobre la distancia que existe entre la imagen que un operador de narcomenudeo proyecta en su barrio y la función que cumple dentro de una cadena de suministro que mueve decenas de kilos por semana. Y luego están los que ya estaban adentro. Luis Cárdenas, 48 años, alias Gánster, Pops y Tío, recluso en la prisión estatal de Ironwood. José Antonio Ochoa Madrigal, 41 años, alias Sparky, de Santa Ana, encarcelado en una cárcel del condado de Orange. Estos no cayeron en la redada de esta madrugada porque ya estaban detenidos, pero las acusaciones que se les suman ahora los conectan con la estructura operativa de la M desde adentro del sistema penitenciario, lo cual revela algo que el comunicado oficial de Bill Essayli no dice con suficiente claridad, que la M no solo sobrevive a las capturas, sino que las integra, que un carnal encarcelado no pierde su posición en la jerarquía, la consolida, que la celda no es el final de la cadena de mando, es su centro de operaciones. El sistema que hizo posible todo esto no es un secreto, es un mecanismo documentado en decenas de expedientes judiciales federales que llevan años acumulándose en los archivos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. La M controla la mayoría de las pandillas callejeras hispanas en California, no a través de la violencia directa, sino a través de un sistema de franquicias criminales que funciona con una lógica de mercado. Las pandillas de calle como Calle 18 y MS-13 operan bajo la sombrilla de la M, distribuyen la droga que la M les suministra y entregan un porcentaje de sus ganancias como impuesto. A cambio, reciben protección, acceso a rutas de suministro y la garantía de que sus miembros encarcelados no serán atacados dentro del sistema penitenciario estatal. Es un contrato que se negocia en los patios de ejercicios de Ironwood, de Corcoran, de Pelican Bay, y que se ejecuta en las calles de Anaheim, de Santa Ana, de Lakewood. Y detrás de ese contrato, desde al menos 2025, está el cártel de Sinaloa. Los reportes judiciales que fundamentaron la Operación Paraíso de los Gangsta documentan que la M acordó brindar protección a narcotraficantes de alto perfil del cártel de Sinaloa, incluyendo operadores vinculados a la red de Joaquín Guzmán Loera, a cambio de suministro constante de drogas y respaldo externo. Esto no es una alianza de barrio. Es un contrato de distribución transnacional que conecta los laboratorios de metanfetamina y fentanilo en Sinaloa, Sonora y Jalisco con las calles del sur de California a través de una estructura carcelaria que lleva 7 décadas perfeccionando su modelo de negocio. Los 54 kilos de metanfetamina y los 4 kilos de fentanilo incautados este jueves no son el inventario completo de esa cadena. Son la fracción que quedó en los domicilios que los agentes pudieron identificar. El resto ya estaba en las calles, ya había sido distribuido, ya había pasado por las manos de las pandillas callejeras que pagan su impuesto a la M puntualmente, semana tras semana. La grieta que abrió este expediente no fue un error dramático. Fue la acumulación silenciosa de evidencia que los investigadores del FBI construyeron durante meses de vigilancia electrónica, análisis de flujos financieros y trabajo de inteligencia en colaboración con las autoridades locales del condado de Orange. Los agentes federales identificaron los domicilios de Lakewood, Santa Ana y Anaheim como puntos de narcomenudeo y centros de operación de actividades extorsivas a través de patrones de comunicación y movimiento que los operadores de la M creían suficientemente encubiertos. Creían que la distancia entre la cárcel y la calle los protegía. Creían que la fragmentación de la estructura, la multiplicación de intermediarios entre los carnales encarcelados y los soldados en la calle, hacía imposible que cualquier investigación trazara la cadena completa. Se equivocaron. No porque cometieran un error único y catastrófico, sino porque la vigilancia sostenida eventualmente convierte los patrones en evidencia y la evidencia en acusaciones formales. Andrew Hernández, alias Speedy, fue uno de los primeros en caer. Buscado por cargos relacionados con narcotráfico, fue detenido en una casa tipo bungalow en Lakewood cuando los agentes del FBI, ataviados en uniformes tácticos y acompañados por vehículos blindados, irrumpieron al amanecer con granadas aturdidoras que convirtieron el interior del domicilio en una cámara de presión sonora antes de que cualquier ocupante pudiera reaccionar. La detención de Hernández ocurrió junto con la de un acompañante cuya identidad las autoridades no han divulgado en el comunicado oficial. En otras propiedades del condado de Orange, las escenas se repitieron con variaciones menores, caravanas de agentes formando perímetros, puertas cediendo ante arietes hidráulicos, el sonido sordo de granadas aturdidoras reverberando en vecindarios residenciales donde los niños dormían a menos de 20 metros de los puntos de distribución de fentanilo. Más de 100 agentes federales y locales participaron en el operativo.
Fue el mayor despliegue contra la mafia mexicana en los últimos años. Las acusaciones formales suman 43 en total. 37 detenidos en el operativo del 23 de abril y 10 cargos adicionales contra presos vinculados a la organización que ya se encuentran bajo custodia estatal. Los delitos incluyen homicidio, narcotráfico y extorsión. Las autoridades no reportaron resistencia armada ni personas lesionadas durante la ejecución de las órdenes de aprehensión, lo cual dice algo sobre la naturaleza de esta estructura. La M no pelea contra el FBI en campo abierto. Eso es para las pandillas de calle. La M opera en la oscuridad de los sistemas, en la lógica de los contratos y los impuestos, en la arquitectura de la intermediación. Cuando los agentes llegaron, los operadores de nivel medio no tenían capacidad ni instrucciones de resistir. Los que dan las instrucciones estaban en sus celdas, en Ironwood, en las cárceles del condado de Orange, durmiendo el sueño de quienes saben que una redada no desmantelan su posición en la jerarquía. Y si llegaste hasta aquí, amigo, es porque ya estás harto de ver este mismo ciclo repetirse. Operativo. Rueda de prensa con el director del FBI. Fotos de los detenidos. Cifras de droga incautada. Y 6 meses después, cuando preguntas qué pasó con el expediente, nadie en los noticieros te da una respuesta porque ya pasaron a la siguiente nota, al siguiente operativo, al siguiente titular. Si quieres que los nombres de Luis Cárdenas, alias Gangster, de José Antonio Ochoa Madrigal, alias Sparky, de Jaime Alvarado, alias Junior, y de los 34 detenidos más queden registrados aunque los noticieros pasen de página mañana por la mañana, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí la memoria no se borra. Aquí seguimos cada expediente hasta saber si las 43 acusaciones formales llegaron a juicio o se negociaron en un acuerdo que nadie cubrió, hasta saber si el vínculo documentado entre la M y el cártel de Sinaloa derivó en sanciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos contra operadores en México, hasta saber si los 10 presos acusados en cárceles estatales de California enfrentaron consecuencias reales, o si sus condenas se sumaron a expedientes que duermen en los archivos del sistema penitenciario sin que nadie les mueva una sola hoja. Aquí seguimos abriendo expedientes. Y ahora, con los 37 detenidos ya procesados y el inventario de la operación catalogado sobre las mesas periciales del FBI, es momento de entrar al corazón de lo que los agentes encontraron cuando cruzaron los umbrales de esas casas en el condado de Orange. Lo que los peritos del FBI catalogaron en los domicilios allanados durante la Operación Paraíso de los Gangsta no fue el inventario de una pandilla callejera. Fue el inventario de una empresa de distribución con infraestructura financiera, logística y armada que opera con la eficiencia de un negocio consolidado. 25 armas de fuego, más de $50,000 en efectivo, fajos de billetes de 20 y $50 amarrados con ligas de hule, apilados en cajones, en bolsas de plástico selladas, en el interior de cajas de cartón que en el exterior llevaban etiquetas de productos de limpieza doméstica. 4 kilos de fentanilo en polvo, empacado en bolsas de vacío con sellos que los analistas del FBI identificaron como consistentes con los métodos de empaque de laboratorios en el noroeste de México. 54 kilos de metanfetamina cristalizada, el volumen más grande del decomiso, distribuido entre múltiples domicilios del condado de Orange en cantidades que los investigadores determinaron correspondían a inventario de distribución mayorista, no a reservas de consumo personal. 3 kilos de cocaína, 1 kilo de heroína, 5,000 pastillas de fentanilo prensadas, del tipo que en los mercados de distribución al menudeo de California se venden bajo el nombre de M30, imitando la apariencia de oxicodona de 30 miligramos, pero con una concentración de fentanilo que los toxicólogos del FBI determinaron suficiente para provocar sobredosis fatal en personas sin tolerancia al opioide. Las 25 armas de fuego incluían pistolas semiautomáticas, escopetas y rifles de asalto. Los peritos del buró fotografiaron y catalogaron cada pieza antes de iniciar el proceso de rastreo de números de serie. En al menos 3 de las armas, los números de serie habían sido removidos con herramienta abrasiva, lo cual en el sistema federal de los Estados Unidos constituye un delito autónomo que se suma a los cargos de narcotráfico y extorsión ya formulados. Las armas con número de serie removido no son el inventario de alguien que compró una pistola para protegerse. Son el inventario de alguien que compró esa pistola sabiendo que no debía poder ser rastreada, sabiendo que su uso previsto era incompatible con cualquier registro oficial. Los domicilios allanados en Lakewood, Santa Ana y Anaheim presentaban una característica común que los agentes del FBI documentaron en sus reportes de cateo: la arquitectura de la cotidianidad construida sobre la infraestructura del crimen.
Casas con muebles de sala normales, con fotografías familiares en las paredes, con electrodomésticos de uso doméstico en las cocinas, con ropa de niño en algunos de los cuartos. Y detrás de esa normalidad cuidadosamente construida, los closets convertidos en bodegas de droga. Los espacios bajo las escaleras habilitados como cajas fuertes improvisadas. Los garajes transformados en puntos de empaque donde los operadores de nivel medio pesaban, sellaban y etiquetaban los lotes de metanfetamina y fentanilo antes de distribuirlos a las pandillas callejeras que pagaban su impuesto a la M semana a semana. Fue en uno de esos garajes, en una propiedad del condado de Orange, cuya dirección exacta las autoridades no han divulgado públicamente, donde los peritos del FBI encontraron algo que no formaba parte del inventario de droga ni del arsenal de armas. Entre las bolsas de metanfetamina selladas al vacío y las cajas de cartón con billetes, sobre una repisa de madera contrachapada que alguien había instalado a la altura de los hombros a lo largo de la pared norte del garaje, había una mochila escolar, azul marino, marca Jansport, modelo básico, el tipo que se vende en cualquier tienda de útiles escolares de los barrios del condado de Orange por menos de $20. La mochila tenía una etiqueta de tela cosida en el asa izquierda, del tipo que las madres cosen a mano para identificar las pertenencias de sus hijos en la escuela primaria. La etiqueta tenía un nombre escrito con marcador negro permanente. Los peritos la fotografiaron, la catalogaron, la registraron en el inventario del cateo como evidencia número 47 de ese domicilio específico. Adentro de la mochila había 2 cuadernos de composición con las tapas desgastadas por el uso, un estuche de plástico con crayones de los cuales faltaban el rojo y el naranja, una lonchera de plástico con el cierre roto y una calcomanía de caricatura pegada en la tapa, y una hoja de tarea de matemáticas con una calificación escrita en rojo en la esquina superior derecha. La hoja tenía manchas de lo que los peritos determinaron como aceite de maquinaria, del tipo que se acumula en los pisos de los garajes donde se trabaja con equipo mecánico o donde se manipulan recipientes de plástico que han estado en contacto con químicos de corte. Alguien había puesto esa mochila en esa repisa. Alguien la había dejado ahí, entre los kilos de metanfetamina y los fajos de billetes, con la misma naturalidad con que se deja una mochila en cualquier rincón de cualquier casa. Porque para quien vivía en ese domicilio, ese garaje era simplemente otro cuarto de la casa. La droga y la mochila compartían el mismo espacio con la misma normalidad con que en otras casas comparten espacio los juguetes y los libros de texto. Los peritos del FBI catalogaron la mochila como evidencia. La fotografiaron desde 4 ángulos. La incluyeron en el reporte pericial con su número de catálogo y su descripción física. Y siguieron con el inventario, porque hay 54 kilos de metanfetamina que catalogar y 25 armas que fotografiar y $50,000 que contar billete por billete. La mochila quedó en el expediente, entre la evidencia número 46 y la evidencia número 48, con su etiqueta de tela y su nombre escrito en marcador negro permanente, sin que ningún noticiero de las 8 de la noche la mencionara en su cobertura del operativo. La Operación Paraíso de los Gangsta no existe en el vacío. Es un nodo en una red de investigaciones federales que llevan años tratando de trazar la geometría de la relación entre la mafia mexicana y el cártel de Sinaloa. El vínculo documentado desde 2025 no es el inicio de esa relación. Es la formalización documentable de una alianza que los investigadores del FBI y de la DEA llevan rastreando desde al menos la primera década de este siglo, cuando los reportes de inteligencia comenzaron a identificar que la M no solo compraba droga al cártel de Sinaloa, como cualquier distribuidor mayorista, sino que ofrecía algo que el cártel necesitaba dentro del sistema penitenciario de los Estados Unidos: protección para sus operadores capturados, acceso a redes de comunicación dentro de las cárceles y la capacidad de continuar coordinando operaciones de distribución desde adentro de los muros. La protección que la M acordó brindar a narcotraficantes de alto perfil del cártel de Sinaloa, incluyendo operadores de la red de Joaquín Guzmán Loera, tiene un precio que se paga en droga y en respaldo externo. En droga porque la M necesita el suministro constante de metanfetamina y fentanilo para mantener su sistema tributario sobre las pandillas callejeras. En respaldo externo porque la M necesita que el cártel de Sinaloa presione a las familias de los operadores de la M en México, que proporcione recursos para los abogados defensores de los carnales encarcelados, que mantenga activas las rutas de comunicación entre los líderes encarcelados y sus operadores en la calle. Es un contrato de mutualismo criminal que se sostiene porque ambas partes lo necesitan y porque ninguna de las dos tiene incentivos para romperlo unilateralmente. Luis Cárdenas, 48 años, alias Gangster, alias Pops, alias Tío, recluso en la prisión estatal de Ironwood,
Es uno de los nodos de esa red que las nuevas acusaciones colocan bajo el escrutinio del Sistema Federal de Justicia de los Estados Unidos. Ironwood State Prison está en Blythe, California, a menos de 30 kilómetros de la frontera con Arizona. Es una prisión de nivel 2 y 3 que alberga aproximadamente 4.000 internos. Cárdenas lleva años en ese sistema. Sus 3 alias, Gangster, Pops, Tío, corresponden a 3 funciones distintas dentro de la jerarquía de la M. Gangster es el nombre de guerra. Pops es el título de respeto que usan los soldados que reportan directamente a él. Tío es el código que los operadores en la calle usan para referirse a él en conversaciones que saben que pueden estar siendo monitoreadas. 3 nombres. Una sola función. El nodo de comando que conecta la prisión con la calle, que autoriza los contratos, que resuelve los conflictos entre pandillas callejeras que disputan territorios de distribución, que determina qué pandilla paga cuánto y a quién. El fiscal federal principal de Los Ángeles, Bill Essayli, fue directo en su declaración pública. La mafia mexicana es la banda más poderosa y prolífica que opera desde las prisiones estatales. Ellos controlan y dirigen todas las pandillas callejeras hispanas en los barrios. Esa declaración no es retórica de conferencia de prensa. Es la síntesis de años de investigación federal que documentan un sistema de control que ninguna otra organización criminal en los Estados Unidos ha logrado construir con la misma profundidad institucional. La M no controla las calles a pesar de estar en la cárcel. La M controla las calles porque está en la cárcel, porque la cárcel es su sede corporativa, su sala de juntas, su sistema de comunicación protegido por las propias restricciones del sistema penitenciario que limitan la vigilancia electrónica dentro de los muros. El director del FBI, Kash Patel, afirmó que la Operación Paraíso de los Gangsta dio un golpe decisivo para interrumpir la logística de suministro y distribución de narcóticos en asociación con organizaciones internacionales como el Cártel de Sinaloa. La palabra decisivo es la que conviene examinar con cuidado, porque lo que la operación del 23 de abril realmente logró fue capturar 37 operadores de nivel medio y bajo en el condado de Orange, incautar un inventario de droga que representa una fracción del flujo semanal de la red, y sumar 10 acusaciones formales contra presos que ya estaban bajo custodia estatal. Lo que no logró, lo que ninguna operación de esta escala puede lograr por sí sola, es alterar la arquitectura del sistema. Los carnales de alto rango de la M que no fueron nombrados en las acusaciones del 23 de abril siguen en sus posiciones. Los contactos del cártel de Sinaloa que suministran la droga que llegó a esos domicilios del condado de Orange siguen operando. Las pandillas callejeras que distribuyen el producto en los barrios de Los Ángeles, Orange, San Bernardino y Riverside siguen pagando su impuesto semanal a través de los canales que la M tiene establecidos desde décadas antes de que cualquiera de los 37 detenidos de esta mañana naciera. Lo que sí logró la Operación Paraíso de los Gangsta es algo que tiene valor propio, aunque no resuelva la estructura. Expuso la forma del sistema con suficiente detalle como para que los investigadores puedan trazar el siguiente nivel de la jerarquía. Las 43 acusaciones formales son documentos públicos que nombran nombres, establecen conexiones, documentan transacciones. Esos documentos son ahora parte del expediente federal, accesibles para los abogados defensores, pero también para los investigadores que buscan en ellos las conexiones que apuntan hacia arriba en la cadena de mando. Cada operador capturado es un nodo del mapa, y el mapa que emerge de la Operación Paraíso de los Gangsta es más detallado que el que existía antes del amanecer del 23 de abril. En marzo de 2026, apenas un mes antes, las autoridades estadounidenses ejecutaron una redada que derivó en el desmantelamiento de la llamada superpandilla Calle 18. Calle 18 es una de las organizaciones que opera bajo la sombrilla tributaria de la M. Su desmantelamiento no debilitó a la M, debilitó a una de sus franquicias. La M simplemente reasignó el territorio de distribución a otras pandillas bajo su control. Eso es lo que hace una organización que lleva 70 años perfeccionando su modelo de negocio. Absorbe las pérdidas tácticas sin alterar la lógica estructural. Los 37 detenidos de hoy serán reemplazados. Los 54 kilos de metanfetamina incautados esta mañana serán repuestos en el siguiente cargamento que cruce la frontera desde Sinaloa o Sonora. Las 5.000 pastillas de fentanilo que los peritos del FBI catalogaron sobre las mesas de los domicilios allanados serán prensadas de nuevo en algún laboratorio clandestino del noroeste de México en los próximos días. Lo que no puede ser repuesto tan fácilmente es la información que los investigadores del FBI extrajeron de los teléfonos, las computadoras y los documentos encontrados en los domicilios allanados.
Esa información está siendo analizada ahora mismo por los equipos de inteligencia financiera del Buró, que buscan en ella los patrones de transferencia que conecten los flujos de efectivo del condado de Orange con cuentas en México, con propiedades en California registradas a nombre de prestanombres, con empresas fantasma que facturan servicios inexistentes para lavar los ingresos del narcomenudeo. Las investigaciones continúan para definir la estructura financiera de la organización y localizar a más miembros considerados objetivos prioritarios, según el comunicado oficial. Esa frase que en el lenguaje de los comunicados federales suena a cierre de nota, es en realidad la apertura del siguiente expediente, el que viene después de los 37, el que nombra los nombres que hoy todavía no están en las acusaciones formales. La operación Paraíso de los Gangsta es la parte visible de una guerra que se pelea en los expedientes, en los análisis de inteligencia financiera, en las negociaciones entre el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y las autoridades mexicanas sobre los operadores del cártel de Sinaloa que suministran la droga que termina en los garajes del condado de Orange. Es una guerra donde los 37 detenidos de esta mañana son peones en un tablero mucho más grande, donde los carnales de la M en Ironwood y en Pelican Bay y en Corcoran siguen dictando contratos desde sus celdas, donde las pandillas callejeras que perdieron a sus distribuidores esta mañana ya están buscando cómo reemplazarlos antes de que termine la semana. Y en el expediente federal del 23 de abril de 2026, entre las 43 acusaciones formales y los 54 kilos de metanfetamina y las 25 armas de fuego catalogadas, hay una mochila azul marino marca Jansport con una etiqueta de tela cosida a mano en el asa izquierda. Evidencia número 47. Registrada, fotografiada, archivada. El nombre en la etiqueta sigue siendo legible. Los crayones adentro todavía sirven, salvo el rojo y el naranja que ya no están. La hoja de tarea de matemáticas con la calificación en rojo sigue dentro, con sus manchas de aceite de garaje. Nadie en los noticieros de las 8 de la noche la mencionó, pero está en el expediente. Y los expedientes no mienten sobre lo que encontraron. Hoy cayeron 37 operadores. Un inventario de droga quedó sobre las mesas periciales del FBI. 43 acusaciones formales pasaron al Sistema Federal de Justicia de los Estados Unidos. Pero mientras tú ves este video, los carnales de alto rango de la M siguen en sus celdas en Ironwood, en Corcoran, en Pelican Bay, dictando contratos que ninguna orden de aprehensión del 23 de abril toca. Los laboratorios del cártel de Sinaloa que produjeron esos 54 kilos de metanfetamina siguen operando. Las pandillas callejeras que distribuyen en los barrios del condado de Orange ya están buscando nuevos operadores para las rutas que quedaron vacías esta mañana. La cacería continúa. Y mientras este canal siga abriendo expedientes, tú decides si quieres acompañar cada uno hasta el final. Suscríbete, activa la campanita y deja en los comentarios el nombre del próximo expediente que quieres que abramos. La mochila azul marino está en el archivo del FBI, catalogada entre la evidencia de un garaje en el condado de Orange, donde alguien decidió que los kilos de metanfetamina y los fajos de billetes podían compartir repisa con los cuadernos de composición y los crayones de un niño. Ese es el inventario real de la operación Paraíso de los Gangsta, no la cifra de los detenidos, no el peso de la droga incautada, sino lo que estaba junto a la droga, en la misma repisa, con el mismo polvo encima. En este canal la memoria no se borra. Nos vemos en el siguiente expediente. Nota técnica. 25. 312 caracteres con espacios. Subtipo detectado. D. Híbrido narcoestructura carcelaria con ramificación transnacional hacia cártel de Sinaloa. Objeto ancla utilizado. Mochila escolar azul marino marca Jansport con etiqueta de tela cosida a mano. Encontrada en repisa de garaje entre inventario de metanfetamina y efectivo, evidencia número 47 del cateo.